Bueno, el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, reconocido a nivel internacional por sus investigaciones y aportes en la lucha contra el crimen organizado, nos honra con su participación como invitado especial en este evento. Pues bien, hay casos de crimen organizado. Primeramente, como profesor de Derecho Penal, Procesal Penal, Criminología y Política Criminal. Posee estudios de posgrado en Derecho Constitucional. Es autor prolífico con la publicación de 65 libros en países vecinos como Argentina, Chile, Colombia, Perú y Ecuador. Además, tiene otros libros en proceso. Fue un autor del proyecto de Código Penal para Ecuador en 1995 y coautor del CPP de Ecuador en el año 2000, junto a los profesores Walter Guerrero Vivanco y Edmundo Durán Díaz. Ha compartido sus conocimientos como conferencista y profesor invitado en numerosos países, incluyendo España, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Cuba, Costa Rica, Honduras, México y Venezuela. Actualmente es profesor de posgrado en la Universidad Central del Ecuador y en la Universidad de Guayaquil. Tiene una presencia en línea a través de su página web www.alfonsosambrano.com y cuenta con una plataforma de YouTube con más de 350 videos. Es un comentarista destacado del Código Penal argentino, vigente en el 2023, siendo el único extranjero en este rol. Y además es miembro distinguido de varias academias y asociaciones internacionales como la Academia Mexicana de Criminología, la Cámara Alta de Juristas de Brasil en temas penitenciarios, la Academia Boliviana de Ciencias Penales, la Academia Argentina de Ciencias Penales y la Fundación Internacional de Ciencias Penales, entre otras. Pues bien, a lo largo de este diplomado, de este evento, abordaremos una variedad de temas cruciales de las últimas tendencias en la estructura de crimen organizado, hasta las estrategias más avanzadas en la persecución y prevención del delito. Esperamos que al final de este diplomado todos los participantes se sientan empoderados para contribuir de manera significativa a la lucha contra el crimen organizado y para promover un sistema de justicia más sólido y equitativo. Sin más preámbulos, le cedemos la palabra al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, quien compartirá sus conocimientos y perspectivas en esta área tan crucial. Pues quienes habla José David Ordóñez y mi compañera Shirley Cislema, estudiantes de la sempiterna carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Chimborazo, que hoy actuamos en calidad de moderadores. Una vez más, bienvenidos a este diplomado internacional y esperamos que disfruten del evento. Doctor Alfonso Zambrano, es un honor cederle la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Nuevamente, muy reconocido con la generosidad del profesor Pedro Granja, que tuvo la bondad hace algunos días de invitarme a participar en este evento y en otras actividades académicas, que sin duda requieren mucho esfuerzo, tiempo, dedicación, etcétera. Muchísimas gracias también a José David por la presentación muy generosa. Y bueno, tenemos un buen foro, más de 50, según aparece en la lista. Cuando hace unos días conversaba con el doctor Pedro Granja y me participaba de este evento y de esta diplomatura. Me pareció importante hablar de un tema, primero, que está, yo diría, en la actualidad del concierto internacional, como el que tiene que ver con la delincuencia organizada, y además establecer una suerte de relación de esa delincuencia organizada con la realidad de lo que pasa en nuestro querido Ecuador, en el tema relacionado con armas, en el tema relacionado con drogas. Hace pocos días escuchaba una conferencia del profesor don Luigi Ferrajoli, el padre del garantismo penal. Él es de origen italiano, un filósofo del derecho sin duda, y él decía lo siguiente, a propósito de las cifras escalofriantes que leía el doctor Pedro Granja, o que refería, no leía, la cantidad de muertes violentas que tenemos ya en Ecuador, que deben estar arriba de los 4.000 muertes violentas por año. Y claro, cuando estamos mirando hace
10 años aproximadamente, teníamos una tasa de muertes violentas de 5,8, de 6 por 100.000 habitantes. Y en este año la tasa de muertes violentas está por arriba de los 30 muertes violentas por 100.000 habitantes en general en el país. ¿Y por qué? Y hacía la referencia al profesor Ferrajoli porque él dice, bueno, sin duda que ha tenido Italia un nivel de violencia muy alto por temas de delincuencia organizada, la mafia, la camorra, etcétera. Pero, dice el profesor Ferrajoli, los delitos de subsistencia, o sea, esos delitos propios de la pobreza, han disminuido en Italia. Aunque la tasa de muerte impresionante, ¿no? En Italia, calcula el profesor Ferrajoli para el año 2022, 300 muertes violentas en Italia, cuando en Ecuador tenemos más de 3.000. Y claro, los delitos de subsistencia, esos contra la propiedad, etcétera, no marcan la ruta de una mayor intensidad o cantidad. Yo diría por una razón de fondo, porque la situación económica mejoró sin duda. Entonces, estos delitos asociados a la pobreza han disminuido, pero los delitos asociados a la delincuencia organizada, al crimen organizado, que demandan una estructura, a la corrupción, también en Italia han aumentado. Ahora, es importante hacer un paneo en lo que el tiempo permite, porque el tema de la delincuencia organizada no es que nació ayer, ni nace con la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, o llamada Convención de Palermo, que es del año 2000. No, es el momento que Naciones Unidas decide, bueno, vamos a dictar una convención contra la delincuencia organizada y que la mayoría de los países del mundo civilizado la han ratificado. Pero en Estados Unidos, hacia los años 1920, existía una mafia ítalo-norteamericana que inicialmente no incursionaba en el tráfico de drogas, no. Estaba más asociada al tema, a ver, cuando en Estados Unidos se cree y se dicta una enmienda para la prohibición del alcohol, y esto hay que reconocer, fue un trabajo de mujeres, asociaciones de mujeres en Estados Unidos, frente al maltrato que recibían producto de la ingesta abusiva de alcohol. Los movimientos de mujeres en Estados Unidos son los que más trabajan para el tema de la prohibición. Una prohibición que dura alrededor de 14 años. Puede ser 1919 hasta 1933 por allí. Pero al cabo de una década y algo más, Estados Unidos dice, a ver, no ha disminuido el nivel de la violencia ni de la delincuencia organizada. Muy por el contrario, como consecuencia de la prohibición, ha repuntado el crimen organizado, ha repuntado la violencia y se convirtió en un gran negocio el contrabando de alcohol. Entonces, hacia la década de los 20, la mafia italo-norteamericana, que no estaba para aquel momento vinculada al tema de drogas, se dedica al contrabando de alcohol, a la prostitución y a explotar la prostitución. Desde aquella época ya se hacía referencia al tráfico de migrantes. Recuerden ustedes la oleada de migrantes que llega a Estados Unidos. Entonces, y por eso es que muchos apellidos del italiano son medio castellanizados o van al idioma inglés y no correspondía a su apellido de origen. Y además se manejaba delincuencia organizada para poderles dar el ingreso, darles trabajo, etc. Algo que ya aparecía para aquella época y que hoy estamos viviéndolo en la periferia. Por eso es bueno este análisis comparativo, y me estoy refiriendo a qué. Estas llamadas vacunas o estos mecanismos extorsivos que estuvieron de moda y siguen estando de moda en México, que en algún momento estuvieron de moda en Colombia y que hoy están muy de moda en Ecuador. Estas prácticas extorsivas eran propias de la mafia ítalo-norteamericana de los años 1920. Entonces, ¿por qué?
Si nosotros vemos algún segmento, algún enlatado, vemos algún documental, vamos a apreciar cómo la mafia sometía al pequeño comerciante, al dueño de una barra, al dueño de un restaurante, al dueño de una tienda de abarrotes. Tenía que pagar una especie, entre comillas, de protección. Eso era una práctica extorsiva, que vendría a ser las vacunas que siguen experimentando todos los días penosamente en Ecuador. Y cuando vemos hoy día en la mañana dos ciudadanos que hacían sus trabajitos en sus tricimotos y son asesinados miserablemente. Y ahí no es que se trata de una lucha entre organizaciones criminales, no, los matan como mensaje porque la organización con la que trabajan honestamente, con sus carritos haciendo transporte, no quieren pagar una extorsión. Como no quieren pagar, matan a dos. No son enfrentamientos entre bandas criminales, no. Es el mensaje de la delincuencia organizada que experimentamos en Ecuador. Pero no es nuevo, este es un tema que data de hace 100 años. Para aquella época de los años 20, había mucho dinero, además que empiezan a incursionar también en el tema de los casinos, también la mafia norteamericana, y entonces llega un momento en que tenían mucho dinero. ¿Recuerdan ustedes que Al Capone se va preso? No, y que Al Capone, por supuesto, que era un capo del crimen organizado, la delincuencia organizada, violenta, pero Al Capone no va preso, y muchos lo saben sin duda, por los crímenes cometidos. No, Al Capone se va preso por un tema tributario, por delitos fiscales. Entonces, había la preocupación, si Al Capone marcha por un delito fiscal, ¿qué hay que hacer? Van a blanquear el dinero. Y esta expresión que a veces se llama de blanqueo de capitales, lavado de dinero, hay dos notables académicos españoles, Abel de Souto y Isidoro Blanco Cordero, que es una institución, Isidoro Blanco Cordero. Cuando hace referencia al lavado de dinero, ¿de dónde sale esto? Porque en los años 20, en esta, aunque trato de ser breve, pero es interesante el recuento histórico, ¿qué hacía la mafia norteamericana con tanto dinero, con tanta y sonante? Invirtamos. ¿Y era buen negocio qué? Las lavanderías en Nueva York. Entonces, por eso se empieza a hablar del lavado de dinero. ¿Por qué? Porque el dinero que tenía origen ilícito lo invierten en las lavanderías en Nueva York, así como después invierten en las pizzerías, en los restaurantes, etcétera. Ese es el origen remoto del tema lavado de activos. Y si nosotros avanzamos porque además de mirar un poco el crimen organizado, la delincuencia organizada, también hay que mirar qué respuestas ha ido encontrando a lo largo del tiempo la sociedad en su evolución, y nos podemos referir a la sociedad norteamericana, a la sociedad italiana, donde la presencia del crimen organizado que provenía de la mafia era muy sensible. Hacia los años 70, saltamos 50 años. Y entonces, ¿qué vamos a encontrar allí? Nos vamos a encontrar con que en Nueva York había 5 familias que manejaban el crimen organizado. La familia de los Bonanno, de los Lucchese, de los Colombo, de los Gambino, de los Genoveses. Para aquella época había un fiscal en Nueva York, el fiscal Rudolph Giuliani. Sí, es el abogado que está siendo procesado por el tema que va contra el presidente Trump y fue uno de sus abogados defensores, ¿sí? O representante como abogado. Rudolph Giuliani, muy joven, fue fiscal en Nueva York, gran fiscal. Y bueno, para esa estamos pensando en los años 1975. Dice, bueno, están identificadas las familias, pero ¿cómo enfrentamos a la familia? Con esto, y reitero, no es que el crimen organizado desapareció en Estados Unidos, no, sigue habiendo, por supuesto que sí. Pero dice, ¿cómo la vamos a enfrentar? Y por eso se utiliza los asesores
y consultan a un profesor de la Universidad de Columbia de Nueva York, que era uno de los gestores de la llamada Ley Rico. La Ley Rico de los años 1970-72. Y le dicen, oiga, fiscal, ¿hoy la Ley Rico? ¿Ustedes creen que podemos utilizar? Claro. Consultan a uno de los autores de la Ley Rico, uno de los decanos, y le dice, claro que es posible. ¿Por qué? Recuerden ustedes que el sistema norteamericano tiene la cuarta enmienda, la prohibición de la intromisión en el correo, hoy pues en la moderna tecnología de este tiempo y como yo digo de la infocracia, como dice Byung-Chul, el gran filósofo coreano, ya no habla ni siquiera de democracia, sino la infocracia, cómo manejan los medios de comunicación, todo el sistema. En ese momento no lo había. Entonces dice, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Y la ley Rico permitía, tenía la cuarta enmienda que proscribía el ingreso no autorizado a una base de datos, al domicilio, la quinta enmienda, el derecho a la no incriminación, la sexta, la inviolabilidad del derecho a la defensa, etc. Entonces, con la ley Rico permite que se puedan hacer grabaciones. De esa manera se planta el micrófono y se hacen escuchas. Y en las escuchas incluso aparece algo. Nosotros hoy, con los sucesos graves de apenas el 9 de agosto, cuando es asesinado Villavicencio, las amenazas contra Anderson Boscan, etcétera, que están documentadas. Entonces, daría la impresión que vivimos en verdad un régimen de impunidad. Entonces, ese régimen de impunidad estaba muy alimentado en Nueva York por la corrupción de la policía. Porque en las grabaciones que va apareciendo, voces de policía que le pedían a la familia, deme trabajo. ¿Qué era deme trabajo? Deme chance para matar a alguien y cobrar. Porque como sigue siendo normal en Estados Unidos, le prende la sirena a una patrulla y usted se detiene. Se detenía, bajaba los miembros de la patrulla convertidos ya en gatilleros, sicarios de los años 70, antes de la época de Pablo Escobar, y pum, pum, lo avaliaban y cobraban. ¿Y eso cómo se descubre? Por las grabaciones que permite la ley RICO. O sea, con esto quiero decir que hay que diseñar estrategias que a veces funcionan. Cuando hay un nivel de corrupción institucionalizado, que es lo que aprecia Rudolf Giuliani. Primero, esto permite descabezar a las familias. ¿Van presos los jefes de las mafias? Sin duda que sí, en Nueva York. Y aunque van presos, no significa que desaparezcan las organizaciones mafiosas. Porque después de eso aparece la figura de John Gotti, el capo de Tutti di Capi, que va a manejar la familia. Y sobre eso también es interesante, porque acá hemos escuchado que dice uno de los candidatos del balotaje que hay que establecer una ley o un sistema de jurados en Ecuador. Miren, cuando hay niveles de corrupción institucionalizados, uno se pone a pensar, ¿será, no será? Es tema en discusión. Argentina tiene 10 años con jurado, 14, como tiene un sistema federal, 14 provincias ya tienen sistema jurado y le va bastante bien porque para casos graves. Por ejemplo, pueden ser de delincuencia organizada, asesinato, tráfico de drogas, violaciones, etcétera, para femicidio, etcétera. El juez argentino, que es el juez técnico que dirige el jurado, tiene que explicarle al jurado cómo apreciar la prueba. Y ese juez es un juez que establece el nivel de admisibilidad de las pruebas. O sea, hace un gran labor el juez técnico argentino. Y el jurado entonces ya tiene directrices para poder resolver. En Argentina se maneja bastante bien ya hoy el sistema de jurado. Pero en Estados Unidos, estamos en la década de los 80, años 85, John Gotti es sometido a proceso, el capo de Tutti di Capi, con sistema de jurado. ¿Qué pasaba? John Gotti terminaba absuelto. En unos casos porque podía corromper al sistema de jurado. En otros casos porque podía amenazar al sistema de jurado. En otros casos porque, este jurado estaba listo para condenarlo. Mandaba a matar a uno de los jueces, se desbarataba el jurado, había otro. Y con ese precedente, difícilmente un jurado estaba dispuesto para condenarlo. Claro, algún día
le cayó el hacha a John Gotti, fue condenado a prisión de por vida o cadena perpetua, como le dicen los norteamericanos, y murió de un cáncer en la cárcel. Pero esa fue la situación. ¿Y qué hace el fiscal Rudy Giuliani? Con ese gran trabajo que había hecho, se postula para ser alcalde de Nueva York y hace 2 periodos como alcalde. ¿Qué es lo primero que hizo Rudy Giuliani? Con el precedente, Nueva York llegó a tener, se dice que una de las policías más corruptas y violentas del mundo. Hay que mirar esos espejos. ¿Qué hizo Rudy Giuliani? Decapitó a la policía. No dejó a nadie. Vea, coja su tiempo, coge su pensión, coja en ese tiempo era famoso, su reloj mega de oro con su nombre, váyase al retiro. Y después Nueva York, bajo la égida de Giuliani como alcalde, llega a tener una policía altamente tecnificada y una policía con un nivel de corrupción en principio cero. Pero mire, en esta estrategia, y para no perder la idea, Colombia está también en un proceso de depuración de mandos policiales y de mandos militares. Y en estos días en Colombia está detenido y sometido a proceso el, el oficial de la policía más condecorado en la lucha contra el crimen organizado, que era el enlace con la DEA de Estados Unidos. ¿Y por qué está preso? Por vinculaciones con el narcotráfico, así como generales. O sea, el tema es bastante complejo. No hay fórmulas mágicas, pero hay que buscar respuestas y tener la decisión para hacerlo. Pues, y este tema de la justicia penal negociada, porque Estados Unidos, de 100 casos, entre el 95 y 97% son solucionados sin ir a un jurado, sino con procedimiento abreviado, en play the game, justicia penal negociada. Se declara culpable y va directamente a una suerte de procedimiento rápido, como puede ser nuestro procedimiento abreviado, y se lo condena. Esto es cuestionado por el mismo Ferrayoli y por Perfecto Andrés Ibáñez, que dicen que eso es buscar el eficientismo sacrificando el garantismo penal. Y mi querido amigo Raúl Zaffaroni dice, bueno, estamos pasando del preso sin condena al condenado sin pruebas, dice. ¿Por qué termina haciéndose culpable sin que haya pruebas y termina condenado? El eficientismo del sistema norteamericano, que hoy tiene un promedio de 2.5 millones de personas presas. 2.5. Porque el 95% de la justicia penal es negociada. Y yo tengo indicadores sobre el sistema norteamericano, están subidos en mi página web, pero sí lo menciono sí, de manera muy rápida. La tasa de prisionización en Estados Unidos ha sido impresionante. 1972, Estados Unidos tenía 300.000 presos, en 2016 2.3 y hoy está en 2.5. Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial y el 25% de los presos en el mundo. Se dice que después de la liberación de los esclavos tiene un gran problema económico Estados Unidos, porque en 1865 es la liberación de 4 millones de esclavos y se dice que esto desequilibró la economía. Son las contradicciones que nos da la historia. En los años 70, administración de Nixon, habían 357.292 presos. En 1980 ya había 513.900. Ronald Reagan le declara la guerra a las drogas o contra las drogas en 1992. Para 1985 hay 759.100 presos. En 1990 hay 1.192.000 presos. Clinton en el 94 propuso asignar 30.000 millones de dólares para aumentar cárceles, asegurar 100.000 presos más y aumento de 100.000 policías. 3 faltas y una condena, lo que le llamaban los 3 strikes, condena perpetua. Con cumplimiento mínimo el 85% de la pena efectiva. Ya para el año 2000 hay más de 2 millones de presos y hoy se calcula que hay 2,5 millones de presos. Entonces, y se convierte en una gran industria también tener gente presa en Estados Unidos. O sea,
tampoco es el paraíso. Tampoco es el paraíso. Entonces, hay que tener cuidado cuando alguien, hay que ver este modelo. Alguna vez dijo alguien, aquí en el Ecuador, hay que privatizar las cárceles. Si en Estados Unidos el presidente Biden dijo ya en enero del año 2021, cuando después se le aparece por ahí el coronel Cobo, que dijo como gran, por ahí cogió un periódico y dijo, hay que privatizar las cárceles cuando Estados Unidos se batía en retirada de enero del año 2021, pero como él llega con el presidente Lazo hacia mayo, junio del 2021, hablaba de privatizar. No, es un gran negocio, sin duda, el tema del manejo de las cárceles por corporaciones privadas. O sea, tampoco nadie invierte para perder, se invierte para ganar. Entonces, hay una gran explotación en Estados Unidos de la mano de obra carcelaria. El gran negocio, el monitoreo con el GPS, las compañías telefónicas en Estados Unidos, porque no le permiten el celular, no, pero tiene teléfono monedero, ¿verdad? Sí, claro. Fíjense que en el año 2021 o 2022, las compañías telefónicas ganaron en Estados Unidos 114 millones de dólares en un año. Son los negocios. En un año, con el trabajo carcelario, una empresa ganó en ese año 900 millones de dólares. De 3 jóvenes negros en promedio, uno va preso. De 17 blancos en promedio, uno va preso. Hombres negros representan 6.5% de población de USA y 40.2% de población carcelaria. Oh, o sea, cuando alguien quiere ir a copiar los modelos, pues, tengamos cuidado. Italia libró, y qué bueno que hay muchos profesores, o algunos en su mayoría, distinguidísimos profesores que han sido convocados por el profesor y amigo Pedro Granja, y qué bueno poderlos escuchar. Pero Italia, en la década también de los 80, en Italia, el Toto Rina era considerado un mafioso, un gran empresario. No había cómo probarle las vinculaciones. Y una mafia vinculada a las drogas y a las muertes. ¿Qué ocurre? Que uno de los lugartenientes del Toto Rina, y por eso dije hasta dónde es conveniente el tema de la justicia penal negociada. Mi maestro y amigo el doctor Zavala era contrario, decía que era antiético, etcétera. Mi querido amigo el profesor Zaffaroni, que para mí es un hermano mayor por la edad, un poquito mayor que yo, él también es contrario. Es contrario a la justicia penal negociada, dice que eso es pactar, que es un acto de inmoralidad, pero cuando hay delincuencia organizada, hay que pensar si será o no una buena estrategia poder negociar. Yo recuerdo en algún evento en México, hacia 1986, por allí, en Aunán de México, cuando en un panel hablábamos sobre delincuencia organizada y justicia penal negociada, y hubo un momento dado que más de uno intervino y dijo, a ver, la inmoralidad, la falta de ética, etcétera, pero no será preferible la posibilidad de negociar con un delincuente de menor cuantía para tratar de penetrar ese tentáculo que significa el crimen organizado. Es un tema interesante, es un tema interesante. Bueno, nosotros en el Código Orgánico Integral Penal tenemos, sin duda, justicia penal negociada, no solo con el procedimiento abreviado, sino también con la colaboración eficaz. A pesar de que, a pesar de que no siempre ha habido honestidad en el manejo de la justicia penal negociada, y solamente les doy un ejemplo. Cuando se dice que el ciudadano Concienciado Santos, en uno de los procesos, como no había pruebas, se va por asociación ilícita. Es todo y nada, pues son delitos de mera sospecha. Concienciado Santos llega a un acuerdo de delación premiada en Ecuador. Pero si llegó a un acuerdo de delación premiada en Ecuador, la Fiscalía no podía abstenerse de acusarlo. Lo que podía negociar la pena, que podía ser hasta el 10% de la pena mínima. Pero ¿cómo terminó ese proceso por asociación ilícita? Que la Fiscalía General del Ecuador se abstuvo de acusar a Concienciado Santos. ¿Se dan cuenta? Eso es torcer el sistema. Es torcer el sistema. Entonces, las reglas tienen que ser claras, o son o no son. En Italia, en época del Toto Rina, había lugartenientes que estaban condenados, por ejemplo, a prisión de por vida. Y alguno negoció y dijo, ¿y qué puede ofrecer usted? Bueno,
puedo darle información, porque yo trabajaba, era uno de los brazos armados, y yo estuve al frente de algunas ejecuciones. Y, y bueno, la orden era enterrar los cadáveres, molerlos con el concreto en las construcciones que hacía el Totorrina, porque construía edificios enormes. No quedaba nada, los huesos iban a ser parte de la construcción. Pero algunos de los lugartenientes tuvieron el acierto de no moler los cadáveres con el concreto, sino que los enterraron en cisternas, en patios. Dijeron, yo los puedo llevar donde hay cadáveres enterrados. Así, sí, pero ofrezcan. Entra a negociar las condenas y descubren cadáveres que estaban, ¿qué? En las cisternas, que estaban en los jardines, en los grandes edificios que había construido Totorrina. Con eso obtienen una rebaja de la pena y el Totorrina es condenado en esas penas simbólicas, me parece que a 640 años, a veces le ponen una yapa como al Chapo Guzmán de por vida y le ponen 20 o 30 más. Pero si ustedes hagan seguimiento, los grandes capos mexicanos presos en Estados Unidos después de algunos años de cumplimiento efectivo negocian el resto de la pena, pagando importantes cantidades de dinero. Así que tampoco es que se van a morir en la cárcel, ¿eh? Terminan negociando. En este tema del combate a la delincuencia organizada y relacionado al tema de drogas, a ver, ¿por qué escogí dos temas centrales que tienen que ver con delincuencia organizada? Porque el tráfico de armas, ¿cuánto genera? Es la primera economía mundial subterránea del mundo. ¿Cuánto genera? Alrededor de 800 billones, o sea, 800.000 millones de dólares por año. Y el tráfico de drogas fluctúa más o menos desde hace algunos años en alrededor de 550 billones de dólares, o sea, 550.000 millones de dólares por año. Pero coincidamos en algo, en los países como el nuestro, periférico, nadie discute por el tema de las armas, a pesar del nivel de violencia que tenemos hoy en Ecuador, como consecuencia de un descontrol en el ingreso de las armas y en el ingreso de la droga. Porque nuestro querido país está en ese triángulo perverso. Perú, donde ingresan las armas sin control, y Colombia, donde ingresan las drogas sin control. Disculpen la expresión, cuando empieza esta historia, ese día se jodió Ecuador. Ah, que Ecuador aumentó la cantidad de droga porque se va a la base aérea de Manta. Tampoco es cierto. Cuando la base aérea de Manta estaba allí, el promedio de muertes por 100.000 habitantes era arriba del 15 por 100.000. Y después de unos años baja hasta el 5.8, 6. Entonces, tampoco va por allí el tema. Porque además, Colombia, revisen, Colombia tiene alrededor de 7 bases militares. ¿Y por qué yo digo que ese día se jodió Ecuador? Para ser gráfico. Porque ya la droga no sale, pues, por puertos ni aeropuertos colombianos, sale por Ecuador. Porque una tonelada de cocaína cuesta en Estados Unidos 20 millones de dólares y una tonelada de cocaína cuesta en Europa 60 millones de dólares. Cuando aquí se vanaglorian los últimos gobiernos, 200 toneladas de cocaína, sí señor, puede ser el 10% de la droga que salió. O sea, si se pierden 200, han salido 1.800 toneladas de cocaína por Ecuador. Vean las noticias, lo tengo publicado en un trabajo mío sobre criminología crítica, derecho penal crítico, política criminal y drogas, que salió el año 2022, que además lo tengo en formato digital, yo no tengo ningún problema en compartirlo. Ahí están los indicadores, pero por supuesto que sí. Tal vez lo haga a través del doctor Pedro Orán, la idea está disponible, a quienes son los diplomandos, los cursantes, háganselo llegar, porque hay que compartir. Esa es la idea. Entonces, miren, ¿qué ocurre? Nos echaron el cuento de que se iba a escanear toda la carga en puertos y aeropuertos. No sé si llegan, se dañan los escáneres, porque es gran negocio no escanear la carga. Pero, el puerto de aguas profundas de Pozora tiene, y ya estamos hablando ya de
política criminal real o no, aparente o no, tiene la posibilidad de escanear toda la carga. Entonces, de pronto no es contaminado en el puerto el contenedor. ¿A dónde se lo contamina? En alta mar. Y en alta mar, ¿quién tendría que hacerle control? La Marina, ¿verdad? Claro. También pasa en Manta. La contaminación se hace en alta mar. Y esa es tarea de la Marina. Sí, yo no estoy hablando mal de la Marina, pero ese es su trabajo. No hay un plan de política criminal coherente en el Ecuador, ni de lejos siquiera. Y el tema del lavado de dinero va mucho de la mano con la narcocriminalidad y delincuencia organizada. En cifras se calcula que en Ecuador se lavan alrededor de 5.000 millones de dólares por año. En una entrevista el otro día conversaba con Rodolfo Agredo y me decía, es más, no sé, pero yo tomo indicadores que están publicados. ¿Saben cuánto la UAFE puede incautar? 40 millones. 40 de 5.000 millones. Entonces, el tema es bastante complicado. Y en el tema de las drogas ilegales, el 80% de lo que generan las drogas ilegales, estamos hablando alrededor de 400.000 millones de dólares por año, 400 billones. ¿Dónde se lava? En la banca del primer mundo, pues. Ustedes recuerden lo que yo dije sobre el tema del alcohol. La prohibición, ¿verdad? Y luego la legalización. 40 años yo vengo conversando en foros internacionales y con personas que los dos fallecieron ya, como Rosa del Olmo, el profesor Elías Neumann, y escribiendo desde 1986, 84 en mi manual, 88, o sea, estamos pensando 34 años, 36, sobre la legalización de las drogas, que es la única respuesta racional y razonable. Eh, ¿Y por qué no se plantea seriamente la legalización? Por un problema de fondo, por lo que significa el lavado de activos. Ustedes se imaginan si de la economía mundial se sacaran 400 billones de dólares en el año. No sé si puede quebrar la economía mundial, pero es que el lavado es un gran negocio. Si usted, yo nací en esa tierra preciosa que es Salinas, padre manabita, madre guayaquileña, y yo me adelanté ya en el parque y nací en Salinas. Y ustedes van al malecón porque tiene 2 o 3 calles. Y el malecón usted encuentra cada cierto tiempo 5 o 7 edificios nuevos. ¿De dónde sale tanto dinero? Y en Manta, y en Quito, y en San Borondón. ¿Investiga realmente la UAFE? No. De pronto dicen que no tienen mecanismo, pero la UAFE es un brazo a veces de persecución del Ejecutivo, porque depende del Ejecutivo. Es gran negocio tener un órgano ineficiente como ese. A rato se piensa que hay que combatir las drogas encarcelando a los consumidores. Eso es una barbaridad. En el Ecuador no es delito ni la tenencia ni la producción para consumo. Ustedes ven por ahí el 220 del Código Orgánico Integral Penal, dice que será reprimido ¿cuándo? Cuando tenga fines de comercialización. Y Estados Unidos, que es el paraíso del mundo en muchas cosas, hay que admitirlo. En una gran cantidad ya de estados está legalizada la marihuana, porque la pueden producir, pues, simple y sencillo. Y hoy le dicen, yo a veces digo bromas, como que van a ver al Pato Donald, no sé. Dice que tiene uso recreativo la marihuana. No sé pues a quién van a ver, no sé si se van a Disney a marihuanado, pero es el sistema. Entonces, en Ecuador, una siembra, una planta de marihuana, si se la cosecha y se la fuma, eso no es delito. No es delito en el Ecuador. En la ley 108 de 1990 se penalizaba, era una barbaridad, la tenencia para consumo. Yo cuando hacía comentarios a esa ley decía, pero la tenencia es un acto preparatorio. ¿Para qué tiene? Para consumir. Entonces, se sancionaba el consumo, perdón, se sancionaba la tenencia para consumir.
Entonces yo le decía a mis alumnos, ¿no? Alguna vez se molestó un alumno. Yo le digo, yo no fumo ni cigarrillos siquiera. Como que yo estuviera induciendo patrones de consumo, ¿no? Lo que yo le dije es, si alguien tiene ahí por ahí un porro, mejor se lo fuma. Cuidado, lo encuentran con que el porro. Me dijo, oiga, pero usted cómo nos está ofendiendo. Bueno, le dije, no ofendo a nadie. Bueno, no lo fumamos, le dije. No, no se preocupe, no lo fumamos para evitar irnos acá. Era una broma, sin duda. En este tema de estas propuestas de política criminal, porque entonces a rato escuchamos, es que esa tabla que hay en el COI es la que motiva que haya preso una gran cantidad de consumidores. Miren, una es la tabla para poder determinar las escalas para la comercialización ilícita y otra es la tabla de consumo. Yo, con respecto a la tabla de consumo, soy opuesto y les digo por qué. Porque un drogadependiente y la drogadependencia, de acuerdo con el 364 de la Constitución, es un problema de salud pública y es tarea del Estado. Pero un drogadependiente no va a andar pesando cuánto le ven. Esto es como cuando aparece en el combo 3 por 1 o pague 4 camisas, llévese 5, le pueden dar sí, un combo, lleve para consumir. Entonces, para mí, la escala de consumo debe ser suprimida, no la escala para establecer el límite o el ámbito de la penalidad, porque se trata allí sí de escalas en el tema del tráfico, no de consumo. Es necesario hacer esa aclaración. Por eso yo le digo que esa tabla es caballo de Troya. Pero la narcopolítica, y aquí en Ecuador se habla que sí que la narcopolítica y que se financian los partidos, hasta ahora no tenemos evidencia. Yo pensaría en la década de los 80 en Colombia, cartel de Cali, cartel de Medellín. Cuando cae detenido el tesorero del cartel de Cali, del grupo de los hermanos Rodríguez Orejuela, el ciudadano detenido, que era el contador, un ciudadano chileno, cuando él va en cooperación, él dice, sí, es verdad, se entregaron 3 millones para la, estamos hablando de dinero antes de la dolarización, tenían que publicar por lo menos por 5. 3 millones deben ser 15 por lo menos para la campaña presidencial de Ernesto Samper o Samper Pizano. Pero dice, pero además se dieron 3 millones para el candidato que perdió, don Andrés Pastrana Borrero, que después es presidente en Colombia. O sea, mire, los carteles colombianos apuntaban, era una inversión con cualquiera que sea el candidato, ¿verdad? Me estoy acordando, yo le digo a Odebrecht, el quinto jinete del apocalipsis y la corrupción, que algo que no han querido jamás la Fiscalía General del Estado ecuatoriano. Alguna vez viajó un fiscal ecuatoriano acompañado de la señora fiscal general de hoy a Brasil a un acuerdo de relación. Yo no sé qué se consiguió porque eso es top secret, ¿ya? Pero nunca se le preguntó a don Norberto Odebrecht, el tercero del clan, cuánto había dado de sobornos Odebrecht en Ecuador y a quiénes y en qué volumen. Nunca. ¿Que era posible? Claro, les doy un ejemplo. Los fiscales peruanos van a Brasil. Yo no sé los fiscales ecuatorianos a qué fueron, sinceramente que no sé. Alguien se sacó la lotería de repente. Pero los fiscales peruanos van a Perú y le preguntan a Norberto Odebrecht, a ver, y esto estamos hablando de delincuencia organizada que tiene que ver con la conferencia, pero por supuesto. A ver, pero en el Perú se ha dado dinero, pero claro, dice, pero a ver, y ahí salta la liebre. Dice, pero podría mencionar a quién, pero claro, dice, a ver, al presidente Toledo, 20 millones de dólares. 20 millones de dólares. Por eso a Toledo ya lo traen amarrado de pata y mano al Perú. Porque parte del dinero lo lavó en Costa Rica, que es la Suiza centroamericana, con la construcción a nombre de la mujer y a la suegra. Ya Costa Rica le ha incautado los bienes a Toledo, a la mujer y a la suegra. ¿Sí? En Costa Rica, que en el fondo es una gran lavandería. Y en Estados Unidos ya finalmente dijo no va más. Quería poner una fianza de $1 millón y dijo no va más. No, 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 porque usted se puede fugar. Y lo dejan preso. Y
En esa línea, a los Ollanta Humala, 3,5 millones, 4 millones para la campaña, ¿sí? Y también a PPK Kucinchi, viejo como yo, pero torpe, porque cuando le preguntan, ¿usted ha tenido tratos con Odebrecht? No, jamás. Y Odebrecht le había pagado por conferencias importantes sumas de dinero. ¿Por qué negarlo? Si no era en el momento que era presidente. Y dice Norberto Odebrecht, sí, a él le hemos dado $600,000 para que nos dé unas conferencias. Con eso, PPK Kucinchi compró un departamento, compró 2 carros, y eso le cuesta a la presidencia. No por viejo, sino por mentiroso, porque ocultó un hecho. Y le preguntan, ojo, y la señora Keiko Fujimori también. A ver, ¿cómo es eso? 500,000, 500,000 y después 200,000 para campaña. Y le preguntan a Norberto de Brecht, pero, oiga, pero ustedes cómo dieron dinero si la señora no fue presidenta de la República. Ah, digo, pero podía hacerlo, podía llegar. El mismo ejemplo de la mafia colombiana, Odebrecht. Por si acaso daba billetes. ¿Ya? Y Ecuador nunca ha podido averiguar a quiénes y cuánto dinero han entregado. ¿Se sacaban la lotería a los que fueron a Brasil? No sé yo. No sé, en realidad que no sé. Entonces, pueden servir los procesos de extradición. En algunos casos sí. El que el ecuatoriano que decía que quería ser el Pablo Escobar, Gerald, lo detiene aquí la policía ecuatoriana, pero como no hay extradición de un ecuatoriano a Estados Unidos, lo entregan a la policía colombiana y ahí sí lo fletan con un avión de la DEA y está en Estados Unidos ya condenado a 20 años, etcétera. Pero el tema de realidad es, Colombia es el principal productor de cocaína del mundo hoy, ¿sí? El último año aumentó su producción cocalera en el 25%. El Perú el último año aumentó su producción cocalera el 100%. Y nuestro país, penosamente, como dice la BBC de Londres, es la autopista de la cocaína en América Latina. Estados Unidos es el principal consumidor de cocaína del mundo. Consume alrededor de 400 toneladas de cocaína por año. Y en el tema de lavado, no lo digo yo, lo digo el presidente de Colombia, Petro. Le dicen, oiga, pero siguen siendo ustedes el principal productor de cocaína del mundo. Dice, sí, pero deben tener mucho dinero. No, ¿por qué? Porque se lava en el primer mundo. Y podría ser más específico, digo el presidente de Colombia, hoy en función. La principal lavandería del mundo hoy es Wall Street. Wall Street. Por eso no quiebra el sistema. Estados Unidos le debe a todo el mundo, pero no quiebra el sistema. Es mágico, ¿no? Claro que es mágico. Entonces, nosotros seguimos incautando más drogas, hay más violencia. Y miren, en este tema de lo que significa la delincuencia organizada, cuando se hace el juicio contra el Chapo Guzmán en Nueva York, se descubre un episodio, un ex capitán en servicio pasivo del ejército, Telmo Castro, era quien transportaba cocaína, recordemos. México no produce cocaína, exporta cocaína. Colombia es el principal productor. Ya en la década de los 80, cuando en México existía Amado Carrillo Fuentes, a quien le decían el Señor de los Cielos. ¿Saben por qué la expresión del Señor de los Cielos? Por la cantidad de aviones que manejaba Amado Carrillo Fuentes. Señor de los Cielos. Porque le dice Amado Carrillo Fuentes al Chapo de la Organización Mexicana, mire, esto está llevando por vía terrestre es un problema. Por barco también es un problema. Hay que utilizar la vía aérea. Y él decide, va a Miami, compra aviones de buena calidad, que además iban a transportar droga, y es el gran propulsor de llevar la cocaína por vía aérea y luego botarle en los cayos de la Florida con pequeños paracaídas para que vayan a recoger la droga ahí. Ese era Amado Carrillo Fuentes. Y hay un libro importante de Melvin Stein, se llama El hombre que hizo llover coca. Él fue piloto de aviones y él dice cómo llevaban cocaína a la Florida y cómo
ya utilizaban tecnología para poder ubicar dónde iban a botar la droga y quiénes la recogían. Eso es delincuencia organizada, pero por supuesto que sí, sí es estructura. ¿Qué se descubre en el juicio contra el Chapo Guzmán? Que el capitán Telmo Castro, como yo le digo, era un cancerbero del infierno. Él transportaba cocaína de Colombia acá a Ecuador. ¿En qué? En camiones del ejército. Camiones del ejército. Yo he hecho una pregunta y la sigo haciendo. ¿El capitán Telmo Castro se llevaba todo el dinero o lo compartía? No sé. Pero él recibía $100 por kilo. Pero ustedes calculen, $100 por kilo que transportaban en camiones del ejército eran $100.000 por tonelada. Era $1.000.000 por cada 10 toneladas. En camiones del ejército que nadie tocaba. Telmo Castro después está preso, sí, y es asesinado en la cárcel de Guayaquil, porque se dice que después el cubano lideró la organización de las cárceles, y después de Telmo Castro ya viene la época de José Luis Zambrano o Rasquiña. Entonces, el año anterior, en estos escándalos ecuatorianos de la narcocriminalidad y narcopolítica, se dice que hasta $30 millones se ofrecían por el control de la carga en el puerto de Guayaquil. Yo no sé si es cierto o es mentira, pero ahí están las grabaciones. Como yo digo, eh, un puerto gigante como el de Guayaquil, que maneja, yo alguna vez tengo anotado, si ustedes revisan algún trabajo mío, hablaba de 1.200.000 contenedores. Eso hace 5 o 6 años. Por el puerto de Guayaquil transita por año alrededor de 3 millones de contenedores. 3 millones. ¿Y la policía cuánto puede revisar? Aleatoriamente. El 5, el 10%. Entonces es impresionante la cantidad. ¿Y esa puerta giratoria para qué? Para el ingreso de armas y para la salida de cocaína. Porque las armas pueden llegar también por partes en el interior de un menaje de casa, en el interior de vehículos también. No hay control. Debe haber un control para el ingreso y un control para la salida. ¿Habrá un gobierno que esté dispuesto a hacerlo? No sé, sinceramente no lo sé. Colombia ha intentado alguna respuesta. Alguna vez recordemos que el presidente de Ecuador, Lazo Mendoza, fue a una cumbre, me parece que en Estados Unidos, y sacó el platillo, sacó el sombrero para pedir que lo ayuden a implementar un plan Ecuador. ¿Y qué pasó con eso? Nada. Yo pienso que se le han de ver burlado, ¿no? Ese es un pendejo que viene a pedir dinero aquí para el plan Ecuador. Vea usted cómo soluciona su problema. Ya no volvió a insistir con el plan Ecuador. No, fue a pedir caridad. ¿Acaso Israel nos va a regalar armas? ¿O tecnología va a cobrar? Porque es negocio vender armas. Claro, Estados Unidos nos va a regalar, no, nos regalará algunas cosas, algún chaleco. El resto lo cobra. La asesoría, armas y lo demás. Inteligencia, sí. Colombia, porque dijo que quería que Ecuador sea como otro Colombia, el Plan Colombia. Le habrán dicho al presidente Lazo cuánto costó el Plan Colombia. 20 años el Plan Colombia. Estados Unidos apoyó al Plan Colombia con $20.000 millones, pero no era solamente dinero norteamericano. Se calcula que el Plan Colombia debe haberle costado a Colombia alrededor de $100.000 millones en 20 años. ¿Sí? Los objetivos. ¿Se desmanteló a la guerrilla colombiana? En muy buena medida, sí. Y eso significa menor violencia también. Pero el tema del narcotráfico no. Sigue latente, no obstante las 7 bases norteamericanas. Mire, el ejército colombiano con este Plan Colombia llegó a tener más de 500.000 efectivos. 500.000 efectivos, calculen ustedes el ejército colombiano. Muchos han ido ya en la jubilación o retiro. Y si ustedes revisan, vean la noticia, ¿quiénes ejecutaron al fiscal de Paraguay? Disculpe, ese ha sido un reverendo pendejo, ¿no? Subiendo las fotos de la boda en Cartagena. Lo mataron.
el Comando Vermelho de Brasil, la mafia paraguaya, pero los ejecutores fueron ex militares colombianos ya retirados. Seguramente recibieron mucho dinero porque el fiscal, sí, es verdad, era un fiscal antimafia, pero andaba pavoneándose de la luna de miel. Y cuando hubo también el asesinato al presidente de Haití, vean, son ex militares colombianos, algunos de ellos. ¿Por qué? Porque quedó una gran cantidad de personas ya retiradas, dispuestos para cualquier cosa. Y para no perder la idea, en Colombia se pensó que las fuerzas paramilitares podían servir, claro, estoy hablando de la década de los 80 hacia los 90. Los paramilitares con los hermanos Castaño a la cabeza, que surgen por dos razones. Primero, porque los hacendados querían tener una fuerza que los auxiliara para evitar los secuestros. Secuestros que provenían básicamente de la guerrilla colombiana, la FARC, el ELN y demás. Pero vamos a crear una guardia, un choque, una guardia de seguridad. ¿Qué ocurre? Que además después dicen, bueno, pero y esta guardia de seguridad también podría servir en la lucha contra el narcotráfico. Para el caso de Colombia, lo que pasa es que los castaños se dan cuenta que el narcotráfico era un gran negocio. Así como los carteles colombianos deciden negociar con la FARC y con otro grupo armado y le dicen, oye hermano, no nos estén secuestrando a nadie, si es que hay harto dinero, quédense con una parte del negocio y bueno, todos nos protegemos. Sí, claro. Con la FARC llegó a tener alrededor de 20.000 efectivos. Era un ejército regular, pagado, porque ¿quién va a combatir gratis? No, no, pagado. Y los castaños dicen, oye, pero si aquí está el billete, no solo lo que nos pueden pagar los hacendados, no, no, no. La plata está en la droga. Nosotros vamos a hacer parte del negocio. Y se convierten los paramilitares en Colombia en grandes traficantes de drogas, sí. Y no solo Colombia, en México, en la lucha contra los carteles, ¿qué pasa? En México había el grupo, un comando de la Marina de los Zetas. Ese comando de la Marina había sido entrenado por los Navy SEAL de Estados Unidos con mucho armamento, con mucha tecnología, con gran capacidad logística. ¿Y qué? Los ponen para combatir al crimen organizado que provenía del narcotráfico. Cuando comienzan a actuar los carteles mexicanos, ¿qué le dicen? Oye, hermano, pero ¿por qué nos estamos matando? Si hay que dar tu dinero, una parte de esto es para ustedes. ¿Y qué pasa con los Zetas? Los Zetas dicen, bueno, en principio reciben recursos. Y luego dicen, ¿y por qué vamos a depender de los carteles? Si nosotros podemos ser los dueños del negocio. Y los Zetas son uno de los comandos más violentos, sangrientos y con mejor capacidad de armamento y de entrenamiento militar que hay en México. El tema en México es muy complejo. A ratos parecería que ya no hay el nivel de violencia que había. ¿Y cómo encontrar explicaciones? Una explicación podría ser que cuando empiezan procesos de pacificación es porque los carteles se ponen de acuerdo en el reparto del territorio. Y bueno, hasta aquí llega lo tuyo y aquí empieza lo mío, ¿verdad? No nos toquemos y vivamos felices. Porque recordemos, no solo Sinaloa, Guadalajara, la cantidad de carteles mexicanos, pero en los últimos tiempos no escuchamos tanta confrontación entre los carteles. ¿Será que han entrado en una suerte de armisticio para repartirse sin problema de pastel? No lo sabemos. Pero en todo caso, para ir concluyendo con esta interesantísima posibilidad de conversar con ustedes, no hay propuestas mágicas. No hay propuestas mágicas. Hoy Ecuador tiene un nivel de violencia que proviene de la delincuencia organizada asociada al tráfico de drogas y asociado al ingreso de armas sin control. Eh, ¿Por qué ingresa tantas armas? O sea, no tiene la policía capacidad de poder detectarlo, no tiene efectivo o no quiere hacerlo. ¿Cómo ingresa tanta droga? No hay posibilidad de poder detectar y de controlar el ingreso, o si hay la posibilidad. No lo sabemos. Pero el hecho cierto es que la delincuencia organizada en este Ecuador de hoy se maneja mucho
de las cárceles. De las cárceles está tercerizado el sicariato. Cuando asesinan al presentador Ruales de Canal 2, de Coavisa, se llega a descubrir quiénes son los ejecutores materiales. ¿Y por qué hablo de tercerización del sicariato? Se consigue que se haga el contrato en la cárcel con una persona presa. Y hasta ahí llega el conocimiento. Los autores intelectuales, motores, por consejo, por paga, de la muerte de Ruales se conocen, no, ni quién, ni por qué. Y eso se va a quedar allí, seguramente. Asesinan al fiscal Edgar Escobar Zambrano, que fue mi alumno en la Católica. Ya está condenado uno de ellos a 34 años, qué pena, ¿no? Gigante. Pero disculpe la expresión, ese pendejo que está condenado a 34 años y el menor de edad, que estará, no puede estar más de 8 años detenido, que son los que materialmente lo asesinan a Edgar Escobar abajo del edificio de la Fiscalía del Guaya, que no tenía policía, a las 8 de la mañana cuando se está haciendo lustrar los zapatos. Ya se conoce quiénes son los ejecutores materiales, pero se ha investigado para llegar a identificar a los autores intelectuales, no lo sé, pero eso queda allí. Lo mismo está pasando con el asesinato del alcalde Intriago de Manta. Están presos los ejecutores materiales y los autores intelectuales, no sé. Y en el tema de Vicencio, el asunto camina por allí. Están identificados los 6, se dice que quedan 6 sicarios colombianos. Hoy día me decía alguien o ayer que solamente quedan 4 presos, pero que ingresan, según la información que ya se hace público, con el auxilio de algún oficial de la policía, que tienen chalecos antibalas, que lo fabrica una compañía del ejército ecuatoriano. Bueno, ahí están las grabaciones, no se hace público. En esas condiciones podemos decir que hay la posibilidad real de enfrentar a la delincuencia organizada. Es muy complejo, es muy difícil. Se crearon unidades especializadas que funcionan en Quito, ¿verdad? Y yo digo, bueno, ¿y por qué no Quito, Cuenca y Guayaquil? En las 3 ciudades de mayor densidad poblacional. Además, la eficiencia operativa es muy magra. Creo que conocemos apenas de una condena en caso de sicariato, donde les han impuesto penas irrisorias. Pero ojo, porque ese fue el dictamen acusatorio de la Fiscalía. Entonces, ¿qué está pasando allí? ¿Han funcionado o ha funcionado esa? Porque una unidad contra la delincuencia organizada en Ecuador, no, no ha funcionado. ¿Va a funcionar? No sé si algún día va a funcionar. Pero esa es la durísima realidad del Ecuador de hoy. Esa es la gran tarea que tendrá que aprender quien quiera que sea el presidente de la República en los próximos 18 meses. Trabajar en real el tema. Nos hablan de ahora es a seguridad y empleo, como caramelo, ¿sí? Se toman de la mano, ¿sí? No nos dicen ni cuánto van a invertir, ni cómo van a estructurar un plan de política criminal en materia de seguridad. Ni nos dicen cómo se va a generar empleo. Porque mientras no se atienda a la base social, ¿de dónde ha reclutado el microtraficante? ¿De dónde ha reclutado el sicario? De esa clase pobre que no tiene educación, que no tiene trabajo. Ahí empieza el microtráfico, empieza el consumo de drogas y luego van escalando a convertirse en sicarios. Ese es el brazo armado de la mafia ecuatoriana de hoy, de la delincuencia organizada de hoy. Y mientras no se atienda a esa base social, el problema no va ni a contenerse siquiera, que eso es lo grave. Ojalá, y lo he dicho en más de un momento en estos días, ojalá que Guayaquil no se convierta en otra Medellín de los años 80 y que Ecuador no sea otra Colombia de la época de Pablo Escobar y de los carteles Rodríguez. A todos ustedes, muchísimas gracias por tu tiempo y la bondad que han tenido de quedarse hasta esta hora. Muchísimas gracias nuevamente a todos y a todas. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. En este momento compartiremos el enlace para el registro de la asistencia. Concluida la conferencia, también se abre este espacio para poder resolver cualquier inquietud o interrogante de los participantes. De igual manera,
Procederemos a dar lectura de algunas preguntas que se hayan escrito en el chat de Zoom para que el doctor Alfonso Zambrano pueda resolverlas. Y si no, como les comentaba, pueden levantar la mano y expresarse directamente. Bueno, al parecer ha levantado la mano la doctora Wendy Romero, la persona que es docente en la Universidad Nacional de Chimborazo, así que le cedo la palabra, por favor. Muy buenas noches, gracias apreciado José David, estimado doctor Zambrano, un agradecimiento profundo por su directa participación, realmente es motivante que personajes tan ilustres como ustedes nos puedan orientar en materia del derecho. Em, bueno, la pregunta es la siguiente, distinguido doctor. El artículo 496 del Código Orgánico Integral Penal nos habla sobre las investigaciones conjuntas que dan la potestad para que el Estado ecuatoriano trabaje de forma articulada con otros países con el objetivo de corregir o mermar la delincuencia organizada transnacional. Me gustaría saber, directo doctor, cuál es su lectura al respecto. En el contexto nacional, ¿se está aplicando de forma eficiente este tipo de investigaciones conjuntas o de pronto se ha inobservado la norma? Muchas gracias. A ver, si estamos pensando, estamos en el año 2023 y el Código Orgánico Integral es del año 2014. ¿En cuántos casos conocemos que haya habido cooperación real, eficiente, que se pueda plasmar en un proceso y que ese proceso traiga como consecuencia la condena de vida a organizaciones criminales? Y voy a recordar algo más. Alguna vez en esta petición de asistencia penal internacional llegó la respuesta desde Brasil a la Fiscalía General. Y no hablo de la actual fiscal general, no, en época del doctor Galo Chiriboga. Busquen la historia. Sabes que esa asistencia penal internacional, que quienes conocían algo del tema decían que era una bomba de tiempo, fue de vuelta. ¿Sabes por qué? Porque estaba en idioma portugués. Si el fiscal nos vio la cara de pendejos a todos, estaba en idioma portugués. ¿Y qué otro tema? No sé. Sería bueno saber si en 9 años de vigencia realmente se ha aplicado correctamente el tema de la asistencia penal internacional. Porque cuando se la ha requerido, porque la asistencia penal internacional también puede ser un mecanismo de defensa, pero por supuesto que sí. Y yo soy abogado litigante en materia penal, siempre. Yo vivo del litigio, y en los años que tengo sigo litigando. Yo puedo ser consultor, asesor, o cuando me piden que litigue lo hago. Y yo he requerido asistencia penal internacional y simplemente la fiscalía no ha dado paso, ha dado largas y largas y largas y no se ha podido cumplir. Y en otros momentos, cuando ha habido un acto abusivo de poder, porque sobre esto algún juez alguna vez autorizó la incautación de unas computadoras, de unos teléfonos celulares, pero, y esta es importante en el tema de la asistencia penal internacional, todos los que estamos en esta sala seguramente tenemos una cuenta en algún correo electrónico. Pónganse a pensar, algunos de ustedes, y yo me incluyo, ¿somos dueños del correo electrónico? No, señores, somos usuarios del correo. No somos los dueños. Los dueños son los que dan el servicio. Yahoo, Google o Microsoft. Y esto es un hecho real en un caso en el que dijo la UAFE que había como 35 millones por lo menos en lavado de activos. Era un pago de $180,000 de un terreno.
Para aquel momento incluso un perito de la fiscalía dijo que había ingresado con un hackeo ético, no sé qué será eso, pero un hackeo ético a la información contenida en correo electrónico. En el caso Yavalato de Brasil, se le pidió al juez que requiera a Microsoft la autorización y Microsoft dio la autorización. En el caso ecuatoriano, más allá de que, como yo le dije, es una cuestión de principio, porque allí no encuentra nada, pero se vulneró el derecho a la intimidad y la propiedad que tienen sobre el servicio y los que lo proporcionan. ¿Saben cómo terminó la historia? Se hizo una denuncia en Estados Unidos. Claro, hay que tener recursos. Y uno de los abogados que intervenían en el tema, en el caso de Estados Unidos, había sido un fiscal en la Florida. O sea, no era un abogado cualquiera, ¿verdad? Sino era un abogado importante. ¿Qué hizo? Denunció en Estados Unidos este hackeo que se habían hecho en el Ecuador de correos electrónicos. ¿Cómo terminó el tema? Puede ser simbólico. En la Florida, yo tengo la sentencia, un tribunal de la Florida declaró con lugar el reclamo por el hackeo no autorizado y ordenó que se pague un acuerdo reparatorio. Puede ser simbólico. $100,000. ¿Contra quién? Contra un perito de la fiscalía cuyo apellido es apellido Grijalva. Él está condenado en la Florida por meterse sin haber pedido autorización a los dueños del correo. Es un tema que poco maneja. Cuando me pregunta, le digo, a ver, denuncie pues en Estados Unidos que están ingresando a correos electrónicos sin pedir la autorización, porque allá brincó la liebre, brincó Google, Yahoo y Microsoft. Y yo, ¿con qué? ¿Quién les autorizó a ustedes a poder desencriptar o abrir correos electrónicos que nosotros somos los dueños? Y lo que usted hace, usted es el usuario, usted no es el dueño del correo. Se maneja tan mal el sistema de la cooperación. Y estos son ejemplos de lo mal que está siendo manejada hasta ahora. Ojalá que eso cambie. Muchas gracias, estimado doctor. Gustavo, tienes la palabra. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, agradeciéndole por su increíble ponencia. Gustavo Arroyo le saluda. En este caso, mi cuestión es la siguiente. Como precedente fáctico, sí, la CIA en los años 80 contribuyó al comercio de la cocaína, también la CIA ha contribuido al comercio de las armas en Afganistán y al opio desde Tailandia, ¿verdad? En este sentido, en Ecuador también tenemos que la policía y el ejército es un ente que colabora al tráfico de personas, de armas y de sustancias. ¿Cómo logro cómo logro cortar ese nexo entre la criminalidad y el ente, bueno, protector, en este caso es la policía y el ejército? ¿Cómo logro cortar ese nexo? Me- yo dije hace un momento y reitero, no hay respuesta ni milagrosa ni mágica. Pero cuando hay mandos que están infectados, hay que depurarlo. Hay que depurarlo. Ahora, ¿quién controla a los controladores? Es un tema complicado, ¿no? Porque además ya vamos no solo que es un tema, oiga, tenga cuidado, alguien puede aparecer muerto. Entonces, hay la decisión política, estamos pensando, no, en un estado antimafia, eso está muy lejos de la realidad. Pero tampoco podemos decir que todo está podrido. Seguramente habrá mandos que estén en condiciones de prestarse y trabajar en el proceso de depuración. Y esa es la responsabilidad de esos mandos. En casos donde efectivamente se pueda comprobar actos de corrupción. Porque, mire, en el tema de, y esto es importantísimo, la gran herencia de Villavicencio, yo no tenía ni afecto ni desafecto con él, pero pienso que del dirigente político asesinado, el candidato, una gran propuesta fue la ley de extinción de dominio. Una ley de extinción de dominio que en el Ecuador estuvo en la línea del proyecto de la UNOC de Naciones Unidas, que tiene dos características: la imprescriptibilidad. Y si a alguien no le gusta, le digo, bueno, pongámosle 50 años. Y la retroactividad.
porque no es una ley penal. Esa ley puede investigar el origen ilícito, 1, 2, 3 o 4 generaciones. Les hago una pregunta. ¿Alguno de los 7 candidatos ha propuesto en su momento hablar de la ley de extinción de dominio? Nadie. ¿Por qué? Porque algunos pues provienen de grandes fortunas. No se van a echar tiros en los pies. Y en Ecuador el proyecto original era excelente, excelente. Pero cuando en época del presidente Lenín Moreno lo mutilaron y sirve para nada, ni como papel higiénico. ¿Por qué? Porque dice que primero tiene que haber un proceso penal con sentencia ejecutoriada. Entonces, ¿cuándo? A veces nunca terminan los procesos. Cuando la ley de extinción de dominio permite que, presumiendo el origen ilícito del recurso, de los bienes que se han incautado. Y entonces, ahora sí, estos bienes, ¿cómo explica usted el origen? Usted es heredero de Atahualpa, su abuelita se sacó 10 veces la lotería de Canadá, de Estados Unidos. ¿Dónde sale tanto dinero? Que esto puede servir, ojo, para jueces, para fiscales, para policías, para militares, para todos. La ley de extinción de dominio es una buena ley. Yo alguna vez conocí incluso el caso de un comandante de la policía de Ecuador que estuvo procesado por enriquecimiento ilícito porque hace una construcción en Guayaquil y hace una construcción en Quito. Porque hace un momento se hablaba también de lo que significaba el incentivo que daban las agencias norteamericanas y a este, que llegó a ser general de la policía, le pagaban cierta cantidad de dinero por cada kilo de droga que se incautaba y por cada persona detenida. ¿Cómo me enteré yo? Porque él había sido mi alumno de universidad y algunos oficiales de aquella Interpol de esa época de Ecuador, eran mis alumnos, eran compañeros de él. Y yo me entero por la versión de los compañeros de esta persona que ese tiempo era mayor y decía, oiga doctora, usted que dice que lo aprecia tanto, dígale a mi mayor que comparta algo. Le digo, ¿comparta de qué? Si mi mayor se reúne con el cónsul de Estados Unidos y él recibe todo el billete en efectivo y no nos da nada. Este mayor ya después construye un pequeño edificio en Quito y uno en Guayaquil. No era dinero de la droga, era dinero que le había pagado el sistema norteamericano, pero no pudo justificar el origen y terminó preso. Y entiendo que le incautaron los bienes. Entonces, la ley de extinción de dominio tiene esa finalidad. Miren, en Argentina, la ley de extinción de dominio ha permitido que al grupo Baez le incauten bienes por 700 millones de dólares. Brasil, OAS, Andrade Gutiérrez y la misma Odebrecht, ninguna quiebra. Odebrecht sigue construyendo en Estados Unidos, claro, es el sobreprecio. Estados Unidos le pagó 2.600 millones de dólares en un acuerdo, ¿verdad?, juramentado. ¿Por qué? Por haber utilizado bancos norteamericanos para corromper al sistema. Estados Unidos le pagó 2.600 millones más 900 a Petrobras, 3.500 millones de dólares. Increíble, ¿no? Así es, a largo plazo. OAS, ni Odebrecht, ni Andrade Gutiérrez han quebrado. No, siguen construyendo, pero por supuesto que siguen construyendo en Estados Unidos, ¿ya? Pero sin sobreprecio y sin coimas. Por lo menos no lo sabemos. Y es menos corruptible el sistema, eso sí hay que admitir. Hay que admitir. Y en Brasil han investigado evasiones tributarias y lo demás. Entonces, esto que dicen, que han declarado la nulidad de una serie de documentos relacionados con Odebrecht, debe ser cierto. ¿Por qué? Llegan a un acuerdo con la ley de extinción de dominio y la ley de leniencia que se aplicó en Brasil. ¿Sabe cuánto está el Estado brasileño? Ha llegado a un acuerdo por 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares entre las 3 empresas. Y ninguna va a quebrar. ¿Eh? Entonces, esa ley de extinción de dominio es interesante. Ojalá que la Asamblea se acuerde. Vamos a ver si pasa o no pasa. Aquí esa ley tendría que ser actualizada en el nivel que tenía al inicio. Esa es una buena herramienta, porque aquí se trata también de encontrar respuesta, y esa es una respuesta. ¿Frente a qué? Frente a la corrupción y frente a la impunidad. Nadie se va a ir preso, pero los bienes pueden ser incautados. Pasó en Colombia. En Colombia, muerto Pablo Escobar, ¿quiénes heredan? Los hijos, la hijita.
Y después en Colombia se dicta la ley de extinción de dominio. Y la ley de extinción de dominio, como se aplica con criterios retroactivos, como dice la Corte Constitucional de Colombia, se inventan un término, es simpático, yo aprecio mucho a los colombianos, yo estuve en el 81 en el Departamento de Derecho Penal de Externado, Bogotá, en época del maestro Reyes Chandía, y ellos dicen que la ley de extinción de dominio es retrospectiva, es retroactiva, simple y sencillo. Gracias a eso, Colombia incautó los bienes de Pablo Escobar. ¿Cómo no va a servir? Claro que sirve. Ahí tienen alguna respuesta en el tema. Muchas gracias, doctor. Oscar Quintana nos ha solicitado la palabra, lo escuchamos. Doctor, buenas noches. Muy valiosa su visión y su aporte sobre este tema tan álgido ahorita en la sociedad ecuatoriana. Bueno, yo soy policía y he escuchado claramente su intervención y coincido en toda la parte que usted habla, especialmente en el asunto de la depuración. Pero tengo una inquietud con lo último que acaba usted de decir sobre la ley de extinción de dominio, que evidentemente es muy buena, pero con una constitución tan garantista como la nuestra, que protege prácticamente la propiedad privada bastante, o sea, en sí los derechos la constitución es bastante garantista. ¿No sería necesario desde su punto de vista también alguna enmienda constitucional para que esta surta realmente un efecto real, esta ley de extinción de dominio previo a ser aprobada? Eso una. Y otra inquietud que yo la tengo muy personal y que la vivencio casi los días. He tenido la oportunidad de leer el COIP, de estudiar también bastante acerca del tema y yo, desde mi punto de vista, es una ley bastante completa. O sea, no es falso lo que se dice en los medios de comunicación, que hace falta ley, que por eso es que está sucediendo lo que está sucediendo. Y para mí está bastante completo el COIP. Pero, ¿cuál es la razón? Yo personalmente lo asocio a una razón cultural, a que cosas tan básicas y sencillas como retirar un polarizado, retirar un polarizado y emitir una citación de tránsito, que es una infracción de tránsito que sanciona el COIP. ¿Por qué en el Ecuador se hace tan difícil eso? Si usted sale a la calle, ve vehículos con blindajes AAA, vidrios totalmente oscuros, carros sin placas, por doquier, no uno, sino ve 100. Yo vivo aquí en Manabí y usted puede ver a todo nivel ese tipo de vehículos que circulan en la calle y pararse a sancionar a tanto vehículo se vuelve ya casi una lucha incansable, porque no es esa situación, ese irrespeto que haya esas normas tan mínimas como un polarizado, o sea, no se diga a las otras cosas que estamos abordando, pero desde ahí se origina, si usted va al histórico, los delitos se cometen en ese tipo de vehículos, blindados, polarizados, sin placas, porque efectivamente es una buena forma de camuflar. Ya las motos prácticamente están en desuso, la motocicleta era un medio antes bastante ocupado para este tipo de delitos. Pero ¿cuál es la razón de que los ecuatorianos somos tan resistentes a cumplir la ley? Y en este caso el COIP, que para mí está bastante completo, nosotros es un clamor común escuchar que se reforme la ley, pero ni siquiera la ley que hay la cumplimos. ¿Qué perspectiva tiene usted de eso, doctor? Don Oscar, gracias. Mire, lo primero que es interesante, lo que usted me dice, bueno, ¿será cierto que habrá que reformar la Constitución o hacer una enmienda? Yo le digo no, y por lo siguiente. La Constitución, muy garantista, como dice el profesor Ferrarioli, el garantismo penal, ¿qué? Es hablar de los derechos humanos. Lo que yo sostengo es que el garantismo penal tiene que proteger no solo a los justiciables, también tiene que proteger a las víctimas. ¿Ya? Ese es el pleno garantismo. El tema de la Constitución yo no lo veo como un problema, don Oscar, y le voy a decir por qué. Porque la ley de extinción de dominio tiene como finalidad incautar los bienes que tienen una procedencia ilícita. O sea, la propiedad bien obtenida no tiene por qué preocuparle. Pero cuando hay 2, 3 generaciones que vienen acumulando
riquezas enormes. Y hay personas que pueden acumular riqueza. Uno puede ser, bueno, en los tiempos que se viven podemos hablar de armas y drogas, pero en otra época puede ser por el contrabando también, de grandes fortunas, por evasiones tributarias también. Por eso es retrospectiva, porque afecta la propiedad ilícitamente obtenida. Recordemos que si hay un origen ilícito en el recurso, una vez que se transforma y se adquieren bienes, eso constituye una forma modal de lavado de activos, porque el lavado de activos tiene que, como delito precedente, ese, un dinero que tiene origen ilícito, que luego lo va a convertir. El problema constitucional no está por allí. En el otro tema, sí tenemos un código orgánico integral penal muy, sí, bastante grande, sí. ¿Y qué pasa? A ver, el problema no está en la Constitución, el problema no está en los códigos, el problema está en los operadores, porque a veces cuando se leen y se empieza a revisar un caso, el juez que dice, caso concreto, a mí la fiscalía no me presentó evidencias suficientes, por ejemplo, para disponer una prisión preventiva. A su vez, la fiscalía dice, a ver, a mí la policía no me entregó evidencia suficiente. Entonces, tenemos una cadena de evasión de responsabilidades. Si la policía o los policías actuaron mal, tienen que responder. Pues si la policía actuó bien y la fiscalía no actuó bien, tiene que responder la fiscalía. Y así. Y algo más. Aquí solo un tema interesante. Se dice que hay abuso con los sustitutivos a la prisión preventiva y se dice también que hay abusos con las garantías constitucionales. Por eso dije, el problema no está en el excesivo garantismo. Mire, código, constituciones, como dice ese gran jurista alemán Cayambo, y él dice, América Latina tiene más de 2 décadas discutiendo nuevas constituciones, nuevos códigos, y él dice, ha mejorado la administración de justicia solamente ese campo. No, se ha mejorado las condiciones de vida, que es otro tema. Solamente eso dice Cayambo. ¿Ha mejorado la justicia? No ha mejorado. ¿Por qué? Por los operadores. Lo decía mi maestro y amigo el doctor Zavala Vaquerizo. El problema no está en los códigos. Y lo dice también, lo decía Julio Mayer, ya falleció Julio, el doctor Zavala fallecieron. Y lo dice también mi amigo el profesor Zaffaroni. Ahí están los códigos, hay que ver cómo se los aplica. Y en este tema de la prisión preventiva, he conversado con la Academia Ecuatoriana de Ciencias Penales y Criminológicas. Somos, como yo les digo cariñosamente, unos 4 o 5 pelagatos. La mayoría han sido mis alumnos, discípulos y amigos. No somos más de 8. Y conversábamos en estos días sobre el tema. ¿Será conveniente pensar en la prisión preventiva obligatoria? Esa puede ser una respuesta. Miren, yo me aparto incluso del criterio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de lo que plantea el Código Orgánico Integral Penal, que habla de la prisión preventiva, que debe cumplir como presupuesto de procedibilidad. Primero, el peligro de fuga y segundo, el riesgo de la obstaculización procesal. Sí, ahí están. Yo le agrego 2 componentes más que responden a nuestra realidad. Primero, la gravedad de los delitos que se imputan. Y yo le agrego algo más que a algunos no les va a gustar, que es el tema de la peligrosidad de las personas a las que se le impute un delito. No es lo mismo imputarle un delito a Fito que a Juanito Piguar. No es lo mismo. No es lo mismo. Y yo pienso que los delitos de bagatela ni siquiera debieran existir. Ese gran jurista y amigo también, Juan Busto Ramírez, él hablaba de una contracción del derecho penal. Y él decía la extrema ratio del sistema penal. ¿Para qué? Quedarnos para los delitos más graves. Porque si no, el sistema no va para más. Los más graves sí. Y los demás derivémoslo al ámbito civil, al ámbito administrativo. Y lo que usted dice, Oscar, y le digo Oscar porque yo soy más viejo que usted es muy joven, tiene toda razón. Eso tiene que terminarse. Porque además, primero, ¿cómo pasan esos carros sin placas? Blindados y lo demás. Alguien los deja pasar, ¿verdad? Y las compañías, claro, el argumento de la seguridad y lo demás, hay control
quiénes son los... Además, pues, se puede poner un testaferro como dueño de un carro, pues, ¿verdad? Para no aparecer el dueño. Pero no todo el mundo tiene la capacidad de poder blindar un carro así. Entonces, ahí el control preventivo sí es importante. Ahí yo no creo en la represión, creo en la prevención. ¿Por qué? Porque se está apuntando a tratar de evitar el riesgo de peligro futuro, presente o futuro. Entonces, yo de acuerdo con usted, todos esos delitos de bagatela, así como la criminalización de la pobreza, tiene que ser sacada del código. ¿Y quedando con qué? Con los delitos más graves, sin duda que sí. Y gracias también. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Como último participante, Julio Gijón quiere realizar una pregunta. Muy buenas noches, mi estimado doctor, y a todos los participantes en esta velada. Y creo que ha sido una noche muy enriquecedora para todos en conocimiento, brindados por mi doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Doctor, en esta noche hemos conversado referente a temas de delitos como el lavado de activos. Una pregunta muy puntual, mi doctor. ¿Cómo llega el hombre detrás del hombre en delitos de lavado de activos? No le capté bien la pregunta. A ver, si me la pone en blanco y negro. A ver, ¿cómo llega el hombre atrás del hombre en el lavado activo? No capto bien. ¿Cuál es la idea? ¿O cuál es la preocupación? Mi doctor, reformulo la pregunta. ¿Cómo llega, cómo llega una persona que es, no es, no es el que comete el acto ilícito, en este caso de lavado de activos? Una persona que es completamente inocente, a ser vinculada dentro de este delito como coautor, en base a lo que establece nuestro Código Orgánico Integral Penal. A ver, el delito de lavado de activos es un delito estructuralmente doloso. El dolo que requiere conocimiento más la intención de producción del resultado. Entonces, cuando usted me dice una persona completamente inocente, estoy pensando en que alguien puede ser utilizado para que ayude. Ahora, si conoce el origen, esta persona puede ser un coautor. Si presta su nombre, puede ser un testaferro, ahí está el testaferrismo. Pero el testaferrismo es una conducta dolosa. ¿Qué pasa si a una persona se le plantea que ayude en un tema y esta persona, como está planteado el asunto, está convencido de que allí no hay ni duda ni sospecha del origen ilícito del recurso? Por ejemplo, dineros bancarizados. Allí podría haber un error de tipo esencial, insuperable o invencible que haría desaparecer el dolo, y el dolo es elemento subjetivo del tipo penal, y consecuentemente, si falta el elemento subjetivo del tipo penal, no habría delito. Pueden haber los elementos objetivos. Y miren, no obstante, yo he tenido oportunidad de revisar algún caso y conocer, y se los voy a plantear con el ejemplo real. Un abogado, y este tema debe preocuparle a los que ya son abogados y a los que van a ser abogados, hacía compañías. Yo le digo a mis alumnos, hacía compañías y las vendía. ¿Está prohibido en el Ecuador hacer compañías y venderlas? No, no está prohibido. Pueden ser compañías de papel. ¿Qué vaya a hacer después la persona que compra la compañía con la compañía? Ya es irrelevante la finalidad que tenga el que compra la compañía para quien la hizo. Eso que parece sencillo, en el Ecuador ha significado en algún momento para un abogado verse involucrado en el tema del lavado de activos y acusado incluso de testaferrismo. Y les digo, a ver, un abogado, incluso fue ministro de Corte, Guayas, profesor universitario, dedicado al ámbito societario y civil, y hacía compañía y las vendía.
antes de la dolarización. Y arma compañía, las vende. Y le dicen los que compran la compañía, doctor, quisiéramos que usted siga representando legalmente a la compañía. Le dice, no, yo ya les vendí la compañía, yo no quiero intervenir. Y le plantea, le dicen, doctor, le vamos, para que usted mantenga, sea el gerente de la compañía, le vamos a pagar $2.500 mensuales. $5.000 antes de la dolarización, vendría a ser aproximadamente el equivalente por 5, $25.000 mensuales. ¿Quién no quisiera ganarse ese dinero? Claro. ¿Y ustedes qué es lo que van a hacer con las compañías? Bueno, nosotros vamos a invertir en Ecuador con una planta procesadora de atún que quedó botada en playas. Está previsto que la planta procesadora de atún vamos a invertir $15 millones, ¿ya? Que vendría a ser el equivalente a 75 millones de hoy. Dice, va a ser la planta atunera más importante del Ecuador. Y este abogado, asesor de empresa, profesor universitario, le dice, bueno, yo voy a aceptar ser el gerente de las empresas, pero todo el dinero que vayan a invertir en Ecuador tiene que ser un dinero que venga bancarizado de banco norteamericano en Estados Unidos a banco norteamericano en Ecuador, ¿sí? Y así se dio. ¿Qué pasó? Venía dinero del Chase Manhattan Bank o el Citibank de Estados Unidos al Citibank Guayaquil, Ecuador. Se llegaron a invertir alrededor de poco más de $10 millones. Algún día hubo un operativo, detuvieron a un ciudadano norteamericano, a un canadiense, que tienen a este doctor en Guayaquil y a otra gente más. Al colombiano que se supone que era pues, el dueño del negocio, a él no lo detuvieron, ya se fue, se había ido del país en tiempo oportuno. Este abogado terminó condenado a 7 años de cárcel, a 8 años de cárcel. Y con el 2 por 1 eran 4 años de cárcel, más el año por el jubileo 2000 del Papa Juan Pablo II, con 3 años recuperó la libertad. Caso real. ¿Qué más seguridad que dinero bancarizado? De banco norteamericano a banco ecuatoriano. Así que sí, hay que tener cuidado. También puede haber víctimas del sistema penal. Y en este tema de lavado de activos y relacionado con el tema de las drogas, también hay que tener cuidado cuando se arman empresas, cuando se asesoran empresas, en fin, y cuando se llega a participar también, porque alguien puede decir, oiga, yo soy el gerente, si a mí este dinero llegó aquí y llega a través de una cuenta bancaria, yo porque tengo que dudar del origen. Y este abogado dijo con toda razón en el proceso. Entonces metan preso pues al gerente del Citibank en Guayaquil y metan preso al gerente del Chase Manhattan Bank de Nueva York. Porque de Nueva York se envía el dinero acá a Guayaquil, pues. Pero él resultó privado de la libertad y resultó condenado. Así pasó. Finalmente, cerrando este evento, agradecemos su excelente intervención, doctor Alfonso Zambrano, por tan honorable ponencia que evidentemente nos enriquece con su amplia experiencia y conocimientos en el campo del derecho, incrustando en nuestras mentes conocimientos e ideas de la lucha contra el crimen organizado al identificar el tipo de estrategias internacionales.